Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, usted me imagino que ha podido analizar el proyecto que envió el presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es su criterio respecto a lo que podría conseguir si es que es aprobado tal y como fue presentado? ¿Y cuáles son las observaciones más importantes que tiene? Bienvenido. Muchísimas gracias y buenos días a todos sus escuchas. Bueno, sí, como usted comenta, la reforma sí establece varios incentivos tributarios, el régimen de zonas francas y el régimen de asociaciones público-privadas, que pueden generar nuevos ingresos, pero a largo plazo. Es decir, se tiene que esperar que existan inversionistas que confíen en el país, realicen inversiones en Ecuador y en función de ese negocio se genere ingresos y transacciones en el país. Sin embargo, de las pocas disposiciones que generan recursos de forma inmediata es la disposición correspondiente a la remisión de obligaciones tributarias, que establece la condonación de intereses y multas en respuesta al pago de obligaciones que se encuentran pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Con lo cual, esa sería una de las pocas disposiciones que genera flujo inmediato. Otra de esas disposiciones es la autorretención para grandes contribuyentes, que establece un porcentaje de 3% de autorretención sobre los ingresos mensuales. Y la otra disposición que ayudaría en la recaudación es la inclusión del flete para el cálculo de los aranceles a las importaciones. Ahora, ¿esto en qué medida podría de alguna manera solventar esta crisis o apoyar a esta crisis financiera que afronta el Ecuador? Recordemos que hace unos días apareció el presidente con su ministro de Finanzas diciendo que, bueno, Ecuador está en su peor momento. Y claro, cuando salieron esas declaraciones, cualquiera pensaba que se venía un paquetazo tributario, pero bueno, esto fue bastante leve. Habría que esperar qué otras leyes presente el presidente, porque recordemos, había mencionado 2 proyectos económicos urgentes, pero al menos Andrea, no es tan agresivo. ¿En qué medida se podrá atacar esta situación fiscal crítica que tiene el gobierno? De acuerdo, sí, como bien mencionas, las declaraciones del ministro de Economía nos hicieron pensar que existiría una reforma agresiva dirigida, no sé, a las personas naturales o a las sociedades, como ha ocurrido en otras circunstancias, donde se establecen contribuciones adicionales. Sin embargo, esto no ha sucedido en esta reforma, lo cual es de aplaudirse, ¿no es cierto? Pero sí preocupa de dónde se va a obtener el flujo para solventar este problema. Como comento, al parecer el gobierno en lo que está apostando es a la remisión. Sin embargo, tendríamos que esperar a ver efectivamente cuáles son las cifras de recaudación derivadas de esa disposición. Claro, el gobierno ha dado una cifra que espera recaudar de 832 millones en 2024, aunque está consciente de que este ingreso no será permanente, pues solo percibirá durante el 2024. Ahora, tampoco se sabe si es que esa meta que se ha puesto el gobierno va a cumplirse de 832 millones de dólares. Exactamente. Y ahí lo importante sería establecer si para calcular esa meta se tomó en cuenta primero aquellas compañías que, si bien aparecen como deudoras, es virtualmente imposible que se sujeten a la revisión, puesto que son compañías quebradas, de liquidación, etcétera. Y aquellas que en 2018 ya se acogieron a una remisión que impedía aplicar nuevamente este tipo de condonaciones a futuro por el mismo concepto. Entonces es importante establecer si esto se tomó en cuenta para llegar a esa cifra. Importante. Ahora, hablemos de los ítems más claves, digamos, de este proyecto de ley que está ya en tratamiento en la Asamblea Nacional. Y, por ejemplo, uno de los temas que más se ha escuchado es esta autorretención del impuesto a la renta a grandes contribuyentes. El proyecto propone que a los 499 grandes contribuyentes identificados por el SRI no se les realizará retenciones del impuesto a la renta. En lugar de esto, se menciona que estas grandes empresas deberán efectuar una autorretención del impuesto de forma mensual sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos
dentro de ese mes. El porcentaje se establecerá vía resolución de carácter general y el valor no podrá exceder el 3%. ¿Qué significa esto, Andrea, en términos más fáciles? Claro. A ver, existe un catastro de grandes contribuyentes en el que están alrededor 500 empresas, que son obviamente las que más ingresos, facturación, transacciones mantienen. ¿Qué significa que mensualmente ellos van a tener que identificar cuál es el valor de sus ingresos y sobre ese valor autorretenerse? Por poner un ejemplo sencillo, si vendo $1,000 en un mes, ¿no es cierto? Voy a tener que autorretenerme $30. Y esa autorretención va a servir para el pago del impuesto a la renta anual que se liquida en 2025 con respecto al ejercicio fiscal 2024. Entonces, simplemente para el gobierno significa un anticipo de ese recurso que usualmente se hubiese recibido en 2025, ahora lo recibirá mensualmente durante 2024. Pero en sí no aumenta la recaudación, sino que simplemente es un anticipo. Ahora, lo que sí sería importante establecer es cuál fue el índice del impuesto efectivo que pagaron estas 500 compañías. Porque, por ejemplo, si efectivamente ellos pagaron un 2% sobre sus ingresos, ¿no es cierto? Si se autorretienen un 3%, al final del año van a tener un exceso que recuperar. Entonces, sí sería importante establecer si se tomó en cuenta este cálculo para establecer este porcentaje de 3. Hay quienes creen, hay expertos que creen que esta autorretención del 3% es excesiva. ¿Usted cómo le ve? El argumento es que le restaría liquidez a las empresas. Sí, exactamente. Y nuevamente vamos al cálculo. Si yo usualmente anualmente pago un valor menor al 3% de mis ingresos, si retengo ese valor mensualmente, va a ser excesivo y al final, en el 2025, voy a tener que iniciar un proceso para recuperar esa retención e incluso me van a tener que pagar con intereses. Entonces, sí puede llegar a ser excesivo ese 3%. Bien, ahora otro tema que, bueno, una expectativa que tenía el sector de la construcción, en donde se había mencionado que bajaría el IVA a ciertos productos de la construcción. Bueno, ahora como está el proyecto, sabemos que no bajará el IVA a la construcción, sino que habrá una devolución. Así pues, el proyecto que envió el Ejecutivo no incluyó esta deducción del 12 al 5% para el sector de la construcción, pero se propuso este sistema de devolución del IVA sobre el impuesto del valor agregado. El proyecto de ley detalla que las personas naturales y las empresas que ya pagaron este tributo a las adquisiciones locales o importaciones para la construcción de proyectos inmobiliarios tienen derecho a que este impuesto se les sea reintegrado sin intereses. Así pues, se plantea que la devolución ocurra en un tiempo no mayor de 90 días a través de notas de crédito. ¿Cómo vemos esto, Andrea? ¿Y cuál cree que sería su aplicación real? ¿Cree que les beneficia al sector de la construcción? Sí, absolutamente. ¿Qué es lo que sucede actualmente con la construcción? Que tienes adquisiciones con IVA 12%, pero el inmueble no está sujeto al pago del IVA, con lo cual todas las compras que tú haces con 12% no son crédito tributario, sino que se convierten en un gasto de la compañía. Actualmente, si es que la reforma prospera, lo que tendrían ellos es un derecho a que ese IVA se les devuelva. ¿Cuál debería ser el efecto? Que al no tener ese gasto, el valor de la vivienda debería disminuir. Sin embargo, eso lo veremos si es que se aprueba la reforma, cuál va a ser efectivamente el, el efecto de esto. Otro tema también que suena un poco complejo y es este beneficio que contempla la ley para inversionistas a través de la residencia fiscal y menciona que las personas no residentes en el Ecuador que ingresen al país con cualquier tipo de régimen migratorio podrán acogerse durante 120 días de su ingreso al régimen especial denominado residencia fiscal temporal y con este régimen pues ellos estarán obligados al pago de los impuestos indirectos como el IVA, pero limitarán el pago de impuesto a la renta a las ganancias que exclusivamente generen de fuente ecuatoriana. ¿Esto qué significa en la práctica, Andrea? Sí, esa es una propuesta muy positiva. ¿Por qué? Porque actualmente en el mundo tenemos muchas personas que deciden trabajar en línea, no necesariamente desde el país que usualmente residen, sino desde terceros países. Entonces, en el gobierno de Lazo ya se trató de impulsar que este tipo de personas extranjeras vengan a trabajar a Ecuador
a través de la visa para nómadas digitales. Sin embargo, lo que siempre se observó de ese proyecto es que esas personas no estarían interesadas en venir a Ecuador porque estarían sujetas a impuesto a la renta en Ecuador por todos sus ingresos. ¿Qué es lo que prevé esta reforma? Que aquellas personas que vengan a trabajar en Ecuador bajo este tipo de circunstancias, si cumplen ciertas condiciones, ya sea un mínimo de inversión o un mínimo de ingresos, pueden sujetarse a impuesto a la renta en Ecuador solamente por lo que ganan en Ecuador y por lo que ganan fuera estarían exentos, con lo cual esa es una propuesta positiva. Muy interesante, amigos. Son las 7:58. Conversamos con Andrea Moya, ella es experta en Derecho Tributario. Estamos analizando este proyecto de ley de reforma tributaria que envió el Ejecutivo, que pronto se tratará en el Pleno de la Asamblea la próxima semana, según se ha mencionado, y que, bueno, tiene algunos puntos interesantes. Otro punto, Andrea, es esto del RIMPE. El proyecto de ley también propone condonar la obligación de pagos de valores del impuesto a la renta de 2022 a los contribuyentes RIMPE, que son los negocios populares. ¿Cómo vemos esto también? ¿Qué implicará en la práctica? Sí, eso es muy importante. Por lo general, los procesos de remisión y de condonación de obligaciones tributarias han beneficiado a grandes empresarios que pueden tener la asesoría necesaria para litigar un proceso de determinación y posteriormente acogerse a estas remisiones. Con esta condonación a los empresarios sujetos al régimen RIMPE, también se abre este beneficio para pequeños empresarios. Entonces, lo veo positivo. Sin embargo, sí sigue siendo un castigo para aquel que paga bien, ¿no es cierto? Es decir, aquellas personas que sí cumplieron con sus obligaciones tributarias a tiempo, no tienen estos beneficios cuando son buenos contribuyentes. Bueno, importante esto y algo que se ha cuestionado mucho de este proyecto de ley es que, bueno, en lugar de aumentar los ingresos para el fisco, lo que se llama, lo que creen muchos analistas y coinciden es que con esta remisión de intereses que se plantea como incentivo para que los contribuyentes morosos paguen los impuestos, bueno, están llamados quizás a una cultura de no pagar impuestos. ¿Usted cómo ve esta reforma en general y cree que se debe hacer ajustes? ¿Qué cambios que debería tener? Sí, es decir, hay dos caras de la moneda. En los contribuyentes que tienen obligaciones pendientes, sí pueden existir contribuyentes que en efecto son malos contribuyentes y tienen deudas, pero también existen contribuyentes a los cuales se les inicia procesos de determinación, respecto de los cuales ellos tienen observaciones y por tanto tienen derecho a defenderse de esas determinaciones. Entonces, una gran parte de estos contribuyentes son aquellos que están en litigio porque su interpretación de la norma no es la misma que hace el Servicio de Rentas Internas. Entonces, para este tipo de contribuyentes sí es una salida no tener que seguir litigando o iniciar un proceso de transacción con la administración, sino acogerse a este beneficio. Pero claro, como bien mencionas, el uso reiterativo de esta figura que ha venido sucediendo desde el gobierno de Rafael Correa en adelante, sí no es la mejor para propiciar una buena cultura de tributación. Ahora, con respecto a qué elementos se podrían cambiar de la norma, Ujú. es algo que ya se ha conversado y que entiendo la comisión ya lo está revisando, pero hay una modificación en la exoneración de impuesto a la renta sobre la venta de inmuebles. Y eso ha generado mucha preocupación en personas que, por ejemplo, hacen inversiones comprando un inmueble para venderlo y así sucesivamente. Si pierdes la exoneración, ese tipo de transacciones se verían disminuidas. Pero de declaraciones de la presidenta de la comisión, entiendo que eso se va a solucionar en el primer informe. Importante para terminar, Andrea, ¿qué otras medidas cree usted como experta tributaria debería tomarse de parte del gobierno para solucionar, para solventar esta crisis de liquidez, esta crisis financiera en la que está atravesando, más allá de esta reforma que ha presentado? Una medida urgente y que muy pocas personas le están hablando es el impuesto sobre los operadores de apuestas deportivas. En el decreto ley que emitió el gobierno de Lazo, se estableció este nuevo impuesto para los operadores de apuestas deportivas que empezará a regir desde el 1 de enero del 2024. Sin embargo, durante ese gobierno no se emitió la normativa reglamentaria necesaria para su aplicación. Esto es algo que se tiene que solucionar lamentablemente por el nuevo gobierno dentro de este mes.
pero ese sí es un impuesto que puede recaudar, que puede aumentar la recaudación del gobierno, con lo cual esa es una medida que es urgente y se debe realizar. Una medida interesante. Yo quiero agradecer a Andrea Moy, experta en derecho tributario, por darnos luces respecto a las implicaciones que tendrá este proyecto de ley que está tratándose ya en la Asamblea Nacional de Reforma Tributaria del Gobierno. Veamos cómo sale este proyecto, porque siempre cuando entra a la Asamblea, pues sufre cambios importantes, así que sin duda más adelante estaremos analizándolo, Andrea, pero gracias por ayudarnos a entender un poco más sobre esto. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Encantada, muchísimas gracias por la invitación.